Hola, empezamos nuestra clase de lenguaje y el día de hoy, como ustedes saben, tengo un tema excelente. Yo sé que a ustedes, los niños y niñas, les encanta este tema y a la profe Mela le fascina. Es sobre los cuentos. Pero hoy quise enfocar el tema. No vamos a leer muchos cuentos, sino más bien como a la creación de nuestros propios cuentos. Muchas estrategias que podemos utilizar para narrar, para escribir, para inventar nuestros cuentos. Entonces vamos a jugar con los cuentos y hay dos metas para el día de hoy. La primera es disfrutar de la creación y lectura de cuentos. Y la segunda es inventar cuentos a partir de la creación de personajes, lugares y tramas en las historias. Entonces, miren, les cuento. Resulta que hay muchas actividades y estrategias para incentivar la creación de cuentos. Miren, estos cuentos que tengo acá los escribí yo con ayuda de otra profesora que se llama Rosa Chaurra y luego los ilustré y los publiqué, pero quiero leerles uno. Un poco para saber qué pasa con todo este juego que vamos a hacer. La idea es que al final materialicemos en un cuento nuestras ideas tan creativas. Entonces, miren, este se llama Soy un niño especial. Esto es de las escuelas. Me llamo Brandon, pero he escuchado que los profes me llaman el necio, tremendo, el diablo, plaga. ¿Cuántos Brandon hay por ahí? Los profes me han arreglado una silla para mí solito. Me la pusieron en una esquina del salón para que nadie me interrumpa mientras pienso. Creen que soy el mejor ayudante. Borro el tablero, reparto las hojas, guardo los libros, hago los encargos y soy el monitor del salón. Mire lo que le ponen a hacer a Brandon los profes. A veces mi profesora me mira y dice: mira cómo trabaja Mateo o mira qué bien lo hace Luisa. He llegado a la conclusión de que necesita decir eso para que los otros no se sientan mal por mi protagonismo. Casi todos los profes están atentos a lo que hago. Si abro unas llaves, si compro un juguete, si voy al baño, si me ensucié en el recreo. Entonces miren cómo lo llaman. Brandon, 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 Brandon. Pero en ocasiones quiero perderlos de vista. Es cuando voy de visita a la coordinación. ¿Cuántos de ustedes han visitado la coordinación porque los manda para allá la profesora o el profesor? Muchas veces me he quedado en casa, pues mi profe le escribe largas notas a mi abuela donde le explica por qué me gané esos días de vacaciones. Miren, cuando el coordinador le escribió a la abuelita de Brandon, ¿será que si eran días de vacaciones? ¿O qué pasaría ahí? Ese Brandon interpreta todo diferente. En ocasiones mi profe me mira mientras habla con otras personas y supongo que otra vez desea que sea Brandon, el necio, tremendo, el diablo, el plaga. Y es cuando todo vuelve a empezar. Entonces miren, cuando yo iba a escribir este cuento, hice algunas de las estrategias que les voy a compartir el día de hoy. Para empezar vamos a jugar. ¿Quieren jugar? Bueno, esto lo pueden descargar en una página que se llama educaplanet.com. Yo lo descargué de ahí y lo imprimí para poder jugar. Entonces dice, tenemos un dado. Tengo mi dadito acá y tengo mis dos fichas impresas. Hay tres columnas, 1, 2 y 3. Y vamos a leer entonces las columnas de forma vertical. Vertical es así, entonces hay personajes, un conejo, un unicornio, un mago, un caballero, una princesa y un dragón. Hay lugares, bosque a medianoche, en una torre, en un castillo, en la cima de una montaña y junto a un río. Y por último hay un problema, como que es el nudito de la historia. Encuentra un pozo de deseos, atascado en un agujero, viaja al espacio, viaje en el tiempo, encuentra una varita y atrapado en un fuego. Resulta que yo voy a tirar mi dado. Entonces, si me sale el 1, combino el personaje, el lugar y el problema y creo mi historia. Vamos a tirarlo acá. Me salió ahí el número 1. Entonces el número 1 me dice, un conejo en un bosque encuentra un pozo de deseos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué van a hacer ustedes en casa? Inventen ya mismo una historia. Recuerde que cuando estamos en clase de lenguaje y matemáticas tenemos nuestro cuaderno al lado para poder hacer anotaciones de cosas que son de interés o que queramos retomar luego.
Entonces inventen una historia con un conejo en un bosque que encuentra un pozo de deseos. Yo no la voy a hacer todavía, yo ahorita les voy a hacer otra con otro juego. Vamos a ver otra para darles otras pistas. Ya escribieron, un conejo en un bosque encuentra un pozo de deseos. Vamos a ver otra vez. Ay, la 2, voy en orden, ¿o qué? Miren qué casualidad. Un unicornio a medianoche atascado en un agujero. Ay, no, qué pesar. Un unicornio a medianoche atascado en un agujero. Bueno, esas son las dos ideas que tengo en estos momentos para ustedes. Van a crear dos historias con esos personajes, esos lugares y esos problemas. Pero además hay otra ficha que también nos permite pensar en ambientes, lugares, personajes y problemas. Mire que aquí se agrega otra columna a este cuadro y es ambientes. Al amanecer, en una primavera, en un día de primavera, un día lluvioso, en un lago, durante las vacaciones de Pascua o de Semana Santa y al atardecer. Qué rico. Porque miren, a veces uno no tiene muchas ideas para crear los cuentos y lo que hacen estas palabras es provocar historias, es provocar que nos surjan nuevas ideas para escribir todos esos cuentos. Bueno, continuemos. Ahí les dejo el dato, educaplanet.com, las pueden descargar para que jueguen en casa con sus familias. Seguimos. ¿Cómo puedo escribir un cuento entonces? Ahora sí, vamos por allí, tengo varias estrategias. Hoy traje 2 bitácoras de cuentos. A mí me gusta mucho organizar en una sola carpetica todo lo relacionado con un tema. Los invito a que también lo hagan. Por ejemplo, todo lo de cuentos lo organicé en una carpetica y lo tengo en este librito. Porque luego estoy buscando información y no la encuentro porque está toda desordenada. Entonces, miren, acá tengo lo relacionado con el cuento, que esto lo bajé de otra página que ahorita se la referencio. Entonces, miren, lo primero que dice es algo que ya hemos dicho en otras clases. Dice, consejos para escribir. Piensa antes de ponerte manos a la obra. Primero hay que pensar, uno no se sienta ahí como de una vez va fluyendo, no. Primero pienso y digo, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Un cuento de terror, un cuento de princesas, un cuento de dragones. ¿Qué voy a hacer primero, cierto? Porque eso me va a permitir aclarar las ideas. Planifícate, este me encanta porque me ayuda mucho en mis actividades. Haz una lluvia de ideas, un esquema, un dibujo o un borrador. Miren que la profe Mela siempre hace organizadores gráficos o mapas conceptuales o mapas mentales. Eso ayuda mucho a organizar las ideas. Entonces, bueno, yo por ejemplo cuando escribí este cuento yo dije voy a hacer un cuento de la escuela. De algunos niños que los profes les dicen que son muy necios, son muy plagas. Entonces los personajes son las maestras, el coordinador y Brandon, así quiero que se llame mi niño. Pero además de eso voy a pensar en cosas que lo ponen a hacer a él cuando lo castigan. Y quiero que él diga cosas diferentes, que él no sienta que está castigado, sino que se imagine que está jugando o que está de vacaciones en la casa. Bueno, esas fueron mi lluvia de ideas y así surgió mi cuento. Lee en voz alta tu borrador y revisa. Recuerda lo importante de revisar, porque la primera versión casi nunca sale completamente bien. Entonces hago mi primera versión, acuerden que leo las veces que sea necesario y reviso la ortografía, las mayúsculas, si los personajes sí están bien, si además la historia es coherente, si tiene sentido. Porque si por allá apareció una escoba de la nada, ¿de dónde salió esa escoba? ¿Y qué función cumple esa escoba? Entonces, la idea es que no se repitan palabras, que las ideas estén claras, ordenadas y que haya una buena ortografía. Y por último, reescribe, pásalo en limpio y haz un bonito dibujo para ilustrar tu texto. Miren que yo hice un dibujo, pues yo en ese tiempo a mí no me gustaba mucho dibujar, pero entonces un ilustrador me hizo los dibujitos que necesitaba. Seguimos. Resulta que en esta bitácora de cuentos tengo los pasos para hacer un cuento. Entonces, lo primero es pensar principios para el cuento. ¿Cómo inician los cuentos normalmente? Elige el principio que más te guste. Como a veces uno carece de ideas, voy a dejar esto por acá. Y es muy sencillo. Pues la idea es tener un banco de ideas. Esto es un sobre y puse una tarjetica que dice principios. Miren, es un sobre normal, como cualquiera, principios o inicios. Entonces,
yo tengo una lluvia de ideas para inicios, por si no sé cómo empezar entonces mis cuentos. Entonces dice, una mañana de primavera, estaba la vaca en el campo. Bueno, ya ni me acuerdo cuándo pasó, pero ese día la bruja salió corriendo por el bosque y bla, 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 bla. Hace mucho tiempo, hace muchos millones de años, miren qué inicios tan chéveres y diferentes de había una vez. Cuentan que en un país lejano, que no conocemos, y así, miren que a uno le van surgiendo ideas cuando lee estos inicios. En cierta ocasión me encontré con un conejo de orejas cortas. Y por acá el último, cuando las ranas tenían pelo y las gallinas tenían dientes, los árboles se movían en todas las direcciones. ¿Sí ven? Entonces, bueno, ideas de principios, para que no siempre empecemos los cuentos de la misma forma. Había una vez, aunque esa palabra me gusta mucho, porque cuando alguien le dice a uno, había una vez, uno ya, pluf, se transportó como a otro lugar, como a otra historia. También, entonces, el segundo punto es pensar en los personajes. Porque no es lo mismo un cuento que tenga momias y brujas a un cuento que tenga ratones y gatos, o a un cuento que tenga princesas y príncipes, o a un cuento que tenga una niña guerrera. Es decir, cada cuento y cada personaje también determina un poco la historia que quiero contar. Entonces, con los personajes, no se preocupen, recuerdan nuestros cubos. Nuestros cubos, así como provocadores de historias, recuerden que aquí tenemos unos personajes, entonces miren que hay un cubo, que es la reina, el príncipe, la brujita, extraterrestres, pero no hay problema. Si uno no sabe eso, pues entonces yo también tengo un sobre de personajes. Miren esos recursos tan chéveres. Y pues, ¿qué personajes? Quise hacerlo esta vez en imagen y no en letras, para que ustedes vean que también pueden hacer dibujitos, y si no quieren escribir, para los niños de primero o de transición que quieren dibujar. Entonces, miren, ay, ¿qué es esto? Ay. Bueno, todos los personajes, un gato, un murciélago, un diablito, un vampiro, una bruja, y así todos los personajes que ustedes quieran. Bueno, eso nos da ideas también, eso nos va generando muchas cosas. Estos personajes los saqué de una página que se llama La Mademoiselle Le Duflé. Yo se los voy a escribir, ahorita lo tengo ahí en la presentación. Está toda la ficha para imprimir los personajes, pero también en EducaPlanet pueden encontrar muchos personajes para imprimir. O en una revista, o en libros muy viejitos que ya no usemos, o también dibujarlos es una opción. A mí me gusta dibujarlos porque los hago a mi manera y les pongo mi sello personal. Bueno, también animales. También tengo, obviamente, mi sobre de animales, porque uno a veces, pues, no sé, como que necesita ideas de animales distintos. Entonces, mira, aquí tengo la zarigüeya, serpiente, el zorro, animales que koala, que eso me implique investigar sobre esos animales para saber qué escribo, listo. Adjetivos, ¿recuerdan los adjetivos? Esos son los que le otorgan determinan a los personajes cómo son y le otorgan cualidades a las personas o a los objetos. Entonces, estos adjetivos, a ver, yo veo dónde los tengo, mírenlos por acá, unos ejemplos. Porque yo digo, ay, ¿cómo pongo al príncipe? ¿O cómo pongo esa brujita? ¿O ese koala cómo puede ser? Sencillo, niños. Tengo mi sobre de adjetivos. Mire, sencillo, la palabra que acabo de usar, sencillo. Paciente. Bueno. Era un lobo bueno. Era una señora redonda. Era un gato elegante. Miren que los adjetivos dicen cómo son. Era un sol amarillo, amarillo y naranja. Era un fantasma querido por todos sus amigos. ¿Sí ven? Y así sucesivamente, miren. Era un príncipe desafortunado. Esos son nuestros adjetivos. Entonces, ya teniendo todas esas cositas claras, vamos armando nuestro cuento. Listo. Luego vienen los lugares.
Me voy a pasar rápidamente porque esto ya lo hemos visto bastante. Los lugares. Recuerden que en nuestro cubo también hay lugares, pero yo también tengo lugares en mis sobres. Entonces acá está una ciudad, el fondo del mar, los planetas, miren, el futuro, el desierto, en fin, miren todos los lugares, el cementerio. Uy. Y por último, finales. Pensar los finales del cuento. Entonces, a veces como que uno termina, zapatito roto, mañana te cuento otro. Ay, pero qué rico tener ideas para otros finales. Entonces les traigo algunas. Miren esto. Victoria, Victoria, se acabó la historia. Todo esto fue cierto y pudo no haber sucedido. Este final nos deja confundidos porque uno dice, ay, fue cierto, no fue cierto, así como las leyendas cuando hablamos de las leyendas, que hay cosas como reales y otras fantásticas. Se acabó el cuento con pan y rábano tuerto. Así podemos acabar nuestras historias. Aquí se acabó el cuento. Como me lo contaron, te lo cuento. Y entonces, cataplán, cataplón y cataplín, hemos llegado a su fin. Y así sucesivamente, nuestro sobre para tener muchos finales. Miren, estos no lo boten, no boten esos materiales que estamos haciendo porque esto sirve cuando la profe nos pida escribir un cuento, una historia, narrar algo de nuestra vida personal. En fin, este material nos puede servir mucho para otro tipo de actividades. Bueno, entonces vamos a recapitular. Tenemos la estructura del cuento, el principio del cuento, unos personajes o que pueden ser animales, personas, unos adjetivos que son los que le aportan cualidades a esos personajes. Pueden usar transportes también. ¿En qué se transporta la bruja? Puede ser que en un cohete del futuro, en una escoba o en ustedes ya miran. Lugares donde se desarrolla esa historia y un final para el cuento bien chévere. Ahora a crear tu cuento. No olvides las 3 partes del cuento: el inicio, el nudo y el desenlace. No sé si se alcanza a ver, yo creo que no. Vamos a intentar la página de donde saqué estas fichas para que puedan rastrearlos. Bueno, no se vayan, niños y niñas, les dejo ahí el dato. Seguimos con la clase sobre jugar con los cuentos, que es muy divertido. Chao.